Adelante, Luciana. Qué alegría, acá estamos con este solcito patagónico, con Sebastián Fanelo. Qué Hola, alegría Lu. tenerte acá, Sebastián. Qué lindo este momento, agradecidas y también agradecidos a todos, a la Feria del Libro, a la primera Feria del Libro virtual de México. Vamos a estar presentando el libro de Sebastián. ¿Qué puedo decir? Bueno, actor, director, profesor de dramaturgia y literatura en el UPA, dramaturgo, escritor, y nos presenta el libro. ¿Podés nombrarlo vos? ¿Tu libro? Desperdicio dramático, las obras de Goodbye Stanislavski, que es el nombre de mi elenco. Goodbye Stanislavski me mata, me gustaría que en algún momento digamos ahí en ese término, ese concepto. Así que Sebastián, te damos la bienvenida, te doy la bienvenida, la verdad admirable tu trabajo, tanta juventud y tanta producción patagónica, orgulloses de tenerte y de escucharte. Y acá, en este espacio, agradecidas de que estés acá. Bueno, gracias, gracias. Lo de Goodbye Stanislavski lo cuento siempre, es porque en las academias se aprende actuación bajo el método stanislavskiano, digamos, de Konstantin Stanislavski, y como es un método muy realista, que poco tiene que ver después con el territorio escénico nuestro, digamos, o sea, es Claro. eurocéntrico, ¿no? Es importado. Luego nuestras poéticas son más ritualísticas o tienen más contacto con la tierra, son de otro orden en donde el cuerpo no se compromete tanto desde un lugar realista. Entonces, cuando yo salí de la academia me pareció como adecuado pegarle una patada en el trasero a Stanislavski, y justo estaba de moda la película Goodbye Lenin. Entonces me Sí. pareció como una buena... algo bueno tomar ese nombre y poner Goodbye Stanislavski. Llama mucho la atención el nombre. La verdad que sí. El año, ¿te acordás de ese concepto que 2009. salió? Ah, mira, 2009. 11 años. Sí, no sé si antes, porque yo egresé en el 2007 y cuando egresé de la academia ya tenía el proyecto de hacer Dolor de Estómago. Ya había escrito mi primera obra, que es esa, eh, y me había reunido con un par de compañeras y compañeros para empezar a ensayarla, y la estrenamos en 2009. Entonces, no, viene de antes el nombre, ya estaba antes. Mira. Sí. Y me gustaría, Seba, que, bueno, yo te conozco, pero para toda la audiencia que nos va a estar oyendo, y saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué momento y en qué lugar del mundo va a llegar este video, y esto es lo maravilloso de las redes y de poder estar conectadas de esta forma. ¿Quién es Sebastián Fanelo? Acá, para los que están oyendo, vamos a indagar un poquito más acerca de tu obra y de tantas obras que están adentro de ese libro maravilloso, pero me gustaría que te presentaras. ¿Quién sos? ¿Quién es Sebastián Fanelo? Bueno, hola México, gracias por la oportunidad. Básicamente soy actor. Creo que siempre lo fui. De Sí, sí, chiquitito sí. levantaba la mano en el colegio, en la escuela, para poder estar en las obras de todos los actos escolares. Soy leonino, o sea, tengo el sol en Leo, entonces hay como una cuestión ahí ya media zodiacal de estar siempre en el centro de la escena. Pero bueno, de a poco fui como con las inquietudes de la actuación acá en este país, y me imagino que en Latinoamérica debe suceder algo similar. La cuestión de la inquietud de la actuación te va llevando a indagar en el resto de los lenguajes escénicos, sobre todo en una provincia, cuando no perteneces como al centro en el cual sucede absolutamente todo, o sea, la actividad teatral más fuerte en Buenos Aires, aquí en Argentina, es Claro, donde sí, sí. viven los sistemas teatrales más potentes. En las provincias tenemos que inventarnos algunos sistemas. Y eso requiere que una vaya como acaparando otras cuestiones, en mi caso, escribir la dramaturgia y luego dirigirla. O sea, eso empezó a pasar conmigo. O sea, terminé siendo un actor que deviene dramaturgo y director, y después vivís medio esquizofrénico porque no sabes bien dónde empieza uno, dónde termina el otro, si estás pensando más como director. Yo creo que el problema es la teatralidad, o sea, el problema es cómo generar ficción, y es un problema que atañe a todas las funciones. Sobre todo ahora, en este mundo que nos toca vivir ahora, bueno, más esquizofrenia todavía. Pero eso soy actor.
Después ingresé a la docencia, digamos, estoy a punto de recibirme de licenciado en enseñanza de las artes, así que otro título, otro título, pero bueno, Wow. ahí rondo, siempre en la inquietud por la ficción. Sí, ¿no? Y esto, para definirte, yo también leí mucho acerca de tu biografía y te conozco personalmente, tenemos muchos amigos en común, pero tenía como pensado esto cuando hay tantos roles, ¿no? Tan interdisciplinario, aunque sean las artes escénicas, tenés como todos esos roles y sí, es difícil poner límites, tampoco es necesario, pero bueno, para ponerlo en palabras, en conceptos, en presentaciones, uno tiene como que definir ese rol y me pareció interesante que te autopresentaras como para que te conozcan y también pensando en tu obra, en tan poquito tiempo leí tanta producción, ¿no? ¿Cómo surge tan, o sea, si hay una necesidad, yo siento también que hay una polaridad, nuestro hacer patagónico, voy a decirle a la gente para que se ubique geográficamente, somos como el fin de Latinoamérica, fuimos los últimos en ser conquistados, o sea, quiero decir, somos lugares muy nuevos, nuestras ciudades tienen alrededor de 100 años, un poquito más, en toda esta región, y eso, a veces si pienso en el teatro, pienso en esa polaridad entre lo productivo, como lo que viene de Buenos Aires, muy comercial, y un teatro quizás más para adentro, más identitario, más territorial. Yo te veo, bueno, ahí, por eso para mí es admirable toda tu obra, pero quiero que nos indagues, nos cuentes un poco ahí. ¿Por qué viene Bueno, del barro, como vos decís? quizá habría que agregar que soy actor en la Patagonia, o sea, en este territorio, Claro, como vos decís, o un actor de provincia, porque, bueno, hay algunas diferencias entre, insisto, entre ser de provincia, pero es verdad que la Patagonia tiene esta característica en la cual nosotras fuimos el último territorio conquistado, arrasado, digamos, por parte de ese genocidio eurocéntrico, digamos. Y sí, eso te coloca en una vereda política, te coloca en una vereda política, te coloca en una vereda territorial, ni hablar de que todas las narrativas que surgen de acá están atravesadas por eso, porque eh, la sangre que corre, ya sea por el interior de nuestros cuerpos o en nuestras manos, porque siempre digo, una tiene un pariente o un familiar que estuvo o del lado de los arrasados o del lado de quienes arrasaban, o te puede pasar como que convivís con los dos. Estamos ujú, somos una mezcla tan extraña de ujú, catástrofes y a la vez de reivindicaciones que, bueno, una decide como pararse en ese territorio de la reivindicación. No olvidarse y tratar de ser coherente de quién es y desde dónde está narrando. En ese sentido, esta provincia que es Neuquén, es una provincia muy combativa, porque además nos ha tocado a lo largo de la historia de esta provincia tener siempre un gobierno. O sea, no importa quién esté en la cabeza, no importa si es más de derecha, más de izquierda, no importa quién esté gobernando en el país, porque esto es una isla, o sea, tiene como su propio gobierno, siempre el mismo y desde hace años. Y en ese sentido tal es un cual. gobierno un tanto fascista, lo voy a decir sin ningún problema, al cual el teatro, creo que todas las artes, pero sobre todo el Mm, teatro, no le interesa. Entonces nos pone la pata a la actividad, siempre se las ingenia un poco para trabar nuestra actividad. Y eso te coloca en una vereda política, te coloca en un lugar de decir, yo voy a producir desde acá, desde el margen y en actitud de barricada con este sistema opresor, digámoslo así. Y está ah, buenísimo, está sí, buenísimo. sí, me hace acordar como nada que ver, pero yo tuve mi infancia hasta los 30, viví en Buenos Aires un poco después del proceso militar que tuvimos. En los años 80 salió todo el teatro under, que digamos iba en contra, como en España también, ¿no? Después de la dictadura franquista. Digo, hay como una cuestión patagónica, pero que es más actual. Yo la siento que se vivió en los últimos 10, 15 años y vos lo estás atravesando, lo estás contando en el libro. Me gustaría un poquito retomar el libro y por qué la idea de esto, ¿no? De publicar. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, otro de venir autor. Sí, yo tenía las obras, yo en principio escribo medio por urgencia, o sea, porque la urgencia de la escena me lo pide. Todas estas obras fueron escritas
porque había que estrenarlas. O sea, quiere decir que antes yo las ensayaba. Por ahí el caso de Al pie de la teta, que es la obra que está aquí, que es una obra muy especial porque toca el tema del aborto. Ahora, si quieren, les cuento un poquitito sobre ella. Fue la única que fue por encargo, pero las demás vinieron como todas por el trabajo de la escena. Entonces, en un momento me Claro, vi como en la necesidad de diagramar el texto, diagramar la escena y terminar con la escritura dramática. Así que es una escritura que sí, que en general la mía viene por la urgencia de la escena. Lo pienso ahora en la claro. pandemia porque la gente me pregunta, che, ¿no estás escribiendo? Mm, Increíblemente, mi proceso creativo está parado y a veces lo pienso por eso, porque no está la urgencia de la escena, o sea, no estoy ahí claro, en el teatro. claro, tal Eh, cual. Sí, toda esta incertidumbre, ¿no? También que genera no saber los tiempos y como esta cultura en total emergencia, ¿no? Descuidada totalmente, sin saber cuándo se va a volver a los teatros cerrados. Bueno, está pasando en todo el mundo, por lo que vi en México también, en Madrid, en España, están todo es una tristeza para los artistas que es muy fuerte. Y bueno, acá estamos haciendo visible lo invisible y hablando sobre producir libros en la Patagonia, cosa que no es fácil, que tengo la experiencia por haber hecho también un libro, pero eso es otro tema. Me gustaría que nos cuentes eso, acerca de cómo pensás los procesos en pasado hablamos un poquito, en presente también a nivel pandémico, y qué sucede con este futuro inmediato, y qué pensás, o sea, ¿cómo llegaste a hacer el libro? Porque sé que la editorial es de Buenos Aires, si no me equivoco. la editorial es Escénicas Sociales, una editorial amiga que ha visto algunos de mis trabajos, me conoce como director y le faltaba como esta parte quizás conocer como mis escritos. Entonces yo estaba con la inquietud de pasarme al mundo de la autoría y de lo literario y que las obras circulen, a ver qué pasaba Claro. con eso de que las Sí, obras sí, tal circulen. cual. Entonces ahí aparecí, o sea, empecé como a investigar un poco quiénes podrían llegar a estar interesadas en publicar y me comuniqué con Escénicas Mm, Sociales, que ya te digo, teníamos como una relación porque las personas que están ahí detrás de la editorial conocen mi trabajo y no dudaron en ningún momento claro. en Ujú, decir, sí, sí, este es el espacio. Hay una mirada por parte de la editorial a las periferias. Hay una mirada descentralizada, porque es una editorial de Buenos Aires, de ir un poco más allá del foco o del gueto escénico. ujú, Lo digo también en términos de, porque no solamente se preocupan por la dramaturgia o la dirección, les interesa el campo técnico, por ejemplo, que es un campo, claro. el de la técnica teatral, que es un campo que siempre está como, bueno, los actores, los directores, sí, todo bien, la dramaturgia, pero ¿y los técnicos? Entonces, Ujú, hay como una mirada de investigación por parte de la editorial que tiene que ver con expandirse. Y en ese sentido entré ahí y bueno, ya soy como de la casa. Así que qué apareció lo del maravilla. libro y es un libro artesanal Sí, en sí, algún sí, punto. sí. Seguimos como, lo voy a mostrar, seguimos Dale, como dale, los dale. lineamientos estéticos de la editorial. Pero bueno, lo maqueté yo, que eso también al ser medios hijos, hijes de la tecnología, una aprende esas cosas, ¿no? Está Yo me bueno. bajé el Sí, programa, qué sí, sé sí. yo, lo maqueté y le di como mi propia impronta. Y salió el año pasado, más o menos a esta altura, salió. La idea Wow, este qué año era loco. Un presentarlo en todos año. lados, Claro, pero sí. bueno, no se pudo. Que también vamos a contar que la Patagonia tiene en los últimos años una cuestión también de los municipios que tiene que ver con generar esto, pequeñas ferias del libro, las llamo yo, aunque tienen bastantes puestas en lo que es en Neuquén Capital y alrededor, entonces eso me motiva un poco a mostrar nuestro trabajo con cierto apoyo. Bueno, eso obviamente está totalmente cortado y no sabemos si va a ser virtual o no, qué sé yo, eso es algo, una incertidumbre importante. Pero bueno, me encanta esto que estemos acá hablando sobre tu libro Ahí es y interesante pensar,
perdón, Lu, Sí, 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 sí. porque la literatura sí tiene un espacio en la cultura provincial, Ujú. en la cultura de esta Mirá, provincia, digamos. Y el ¿viste? año, Sí. claro, el año pasado, por ejemplo, la Feria del Libro, quienes la organizaban, querían que haya mucho teatro, que la presencia del teatro atraviese de lleno la Ujú. feria. Y eso fue muy notorio, porque la verdad que hubo Sí, 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 sí. escenarios con teatro y muchas presentaciones de gente que venimos del campo del teatro. Y ahí hay algo para pensar, digo, ¿qué pasa cuando el teatro empieza a toquetear lo Mm. literario? Bueno, los libros de dramaturgias sirven para eso, y empieza como a decirle, che, bueno, mirá, nosotras también somos parte del espectro y del universo literario, por más que las librerías no tengan su stand de teatro completo o demás, porque pasa eso, muchas veces las dramaturgias se consiguen, o primero hay que pensar si están editadas. Elena Garro, Tal cual. una gran dramaturga mexicana, es muy difícil en Argentina conseguir su libro, muy difícil, muy difícil. Y en la Supongo que en México, Patagonia menos, me imagino. y en la Patagonia ni hablar, supongo que en México será más sencillo. Hay un montón de dramaturgas muy interesantes, por ejemplo, yo doy talleres de investigación dramatúrgica. Dramaturgas afrodescendientes, es muy difícil que estén editadas y traducidas, ni hablar traducidas. Entonces, hay ahí un trabajo que hacer, que ocupar el lugar, o sea, robarle un poco a la literatura sus mecanismos de difusión es interesante. Me parece que es un territorio que tenemos que apropiarnos de alguna manera. Sí, me haces acordar a todas las editoriales independientes feministas que conozco y tengo amigas en Buenos Aires, o sea, que se están como adentrando a eso, al texto a papel, a la producción independiente. Entonces son como lugares que hacen otros caminos, pero que se hacen visibles. En algún otro momento esto está en las redes, uno puede acceder, pero bueno, son caminos como más lentos y también procesos profundos, ¿no? Y desde nuestra Patagonia eso es lo que para mí es fascinante de tu laburo. Felicitaciones por el libro, yo lo quiero tener, todavía no lo tengo, estoy esperando Ya ahí te que se dé el llegará, ya te momento, llegará. nos agarró la pandemia en el medio y bueno, que ofrezcas el libro, ¿tenés libros disponibles? Si Tengo lo libros queremos mandar. disponibles, chicas, se puede mandar a cualquier punto del planeta. Solo contáctense conmigo, me escriben ahí Ok, a Sebastián Fanelo, acá a los eh, comentarios. o los comentarios, che, yo quiero el libro, o me escriben a mis redes sociales, no hay ningún problema, y yo lo puedo enviar, no tengo ningún drama. Quería contarles un poquito acerca de Al pie de la teta, la obra que viene Dale, al dale, dale, dale. Yo después en tengo una torno. pequeña pregunta, sí, sí. Dale. Esa obra, que ya cumplió algo así como, está por cumplir 10 años, me la encarga una colectiva feminista que también veía mis obras, las veía en escena, y le interesaba llevar el discurso de la lucha por la ley del aborto no punible, digamos. O sea, le interesaba trasladar el discurso de la militancia a algo estético. Entonces me piden a mí que Ok. escriba una obra sobre el tema. Lejos yo de centralizar el tema en la obra, aproveché para hablar de un montón de cuestiones sobre las identidades que recaen sobre nuestros cuerpos, sobre feminismo y sobre todo sobre las redes de colectivas socorristas, se conocen acá, que Sí. acompañan a las mujeres a tener prácticas de aborto amigables, digamos. Así que la obra cuando salió hace un par de años fue un boom, nos fue bárbaro, llenábamos la salita donde la hacíamos, anduvimos por todo el país presentándola y recién ahora se está empezando a pensar, algo que no le importa a nadie, pero a mí me gusta decirlo, que es No, quizá la porque, primera obra argentina en tratar el tema del aborto y ni hablar en tratar el mira, tema del socorrismo. Puede ser mira, que haya antecedentes, pero en Buenos Aires salió una nota hace como 5 años sobre una obra que también trata el tema, diciendo la primera obra sobre aborto argentino. Mentira, ya había una antes, lo que pasa es que es de la Patagonia claro. y no se habían enterado. Así que bueno, Sí, es eso lo que sucede, ¿no? En esta centralidad del ombligo Buenos Aires porteño suceden otras cosas, ¿no?
en todo el Claro, sí, país. sí. Así que me gusta contarlo porque a lo mejor vende más el libro, no sé. La obra, Sí, 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 la obra sí. está a disposición para hacerla. Es media de ciencia ficción, está atravesada por los procedimientos de la ciencia ficción, porque en el protagonista, o sea, hay dos personajes, una mujer y un varón. Y el varón es el que está embarazado en la obra. Ahí está como la trampa poética, por eso hay ciencia ficción. Entonces, la obra se pregunta, bueno, ¿qué ocurriría en una situación de aborto si quien estuviese Claro, embarazado es un hombre? A partir de ahí, la claro. catástrofe que plantea la obra. Siempre con mucho humor. Maravilloso, Son maravilloso. divertidas. Son Sí, divertidas a y mí me pongo en la palabra y me es como irrupción. Tenés algo ahí como irruptivo, fuerte, que vos decís como subversivo, pero sí, para mí la irrupción es como esto de imaginarte un hombre embarazado y hacer todo el concepto como una metáfora, ¿no? Para repensarnos. ¿Sabes qué me dio curiosidad esta pregunta? No, no me la había imaginado, pero en el momento hablando con vos, las obras están ahí disponibles. O sea, que si alguien puede hacer obra de tu texto, eso es una pregunta como una niña, te lo estoy preguntando. O sea, alguien compra el libro en cualquier parte del mundo, ve tu texto. ¿Y cómo es eso de tenerlo ahí disponible para, digo, la pueden hacer, sí. Tenemos un sistema de derechos de autor que se piden los claro, derechos y uno los cede. Entonces, parte de la recaudación de las funciones, digamos, vuelve al claro, autor. Yo voy a decir algo muy claro? incorrecto, como siempre. Si me la quieren No, no, robar y hacerla, háganla, no hay ningún problema. Si no me piden los derechos, yo no me pongo la gorra de la autoría, la verdad. Lo único que sí pido es que me avisen, porque me claro, encantaría claro, claro, verlo, me claro, encantaría claro, pues ver qué hicieron con ese texto. Si eso, se, si se quieren ahorrar el trámite del derecho de autor, que es un trámite que está bien, ay, hay mucha sí, gente que vive de esto, entonces tiene que tal cual. cobrar esa vuelta. Pero en mi caso, chicas, chicos, háganla, avísenme nomás. Sí, Es lo sí, sí. único que quiero. No, me vino eso a la cabeza porque también cuando uno escribe poesía, a mí me pasó con los poemas y palabras en mapuzungún, que es lengua de nuestra tierra, por ahí uno hace una canción y piensa, uy, esto, y como que dejas volar. Ponerlo en un libro es también ser consciente que llega a otras latitudes y que puede dar ese deseo. Entonces se me hizo esa pregunta, digo, uy, qué loco, ¿no? ¿Cómo tiene que ver ahora que llega todo también mucho más rápido? De esta forma nos están oyendo seguramente de otros países de Latinoamérica o de habla hispana. Y bueno, sepan que está disponible acá el texto de Sebastián, el libro, Desperdicio Dramático. ¿Cómo, por qué Sí. desperdicio? A ver. Bueno, tiene que ver un poco con esta idea también de la frontera, la marginalidad, digamos, o sea, hacia dónde uno saca como las cosas que ya no sirven y cómo nosotras, las dramaturgas o desde el teatro, nos ingeniamos para volver poéticas esas cuestiones. Aquello que en apariencia el mundo relega, lo mete debajo de la alfombra, lo tira a la basura, digamos. Hay un aforismo que ya no recuerdo de quién es, pero que dice algo así como fuera del capitalismo no existe la basura. Me gusta pensar como en eso, como digo, bueno, ¿qué son esos desperdicios? Aquello que nos sobra, aquello que apartamos, aquello que tiramos, y cómo de alguna manera se reutiliza poéticamente, se lo devuelve al mundo con otra función. No hay que ser muy científica para darse cuenta de que si nosotras hiciésemos eso con todos los desperdicios, tendríamos un mundo mejor. Eh, Exacto, ahora estamos como atravesando la prueba de todo esto, ¿no? Bueno, y eso es otra cosa que viene exacto. mucho en el libro. Mis obras son muy distópicas. Siempre tuvieron una mirada distópica sobre el sistema capitalista en el cual vivimos. Por eso Ujú, la ciencia ficción entra mucho en juego. claro. Y ahora, o sea, antes todo eso era teatro y literatura. Ahora es verdad. Entonces, Eso es lo loco, sí. esto es lo Yo pensaba, loco. Ahora se ha y vuelto ahora, real, como le está pasando a claro, mucha gente que hicieron obras hace 10 o 5 años en donde criticaban al sistema y qué sé yo, sí, bla, bla, sí, bla, sí, sí, tal denunciaban cual. cosas que ahora son reales. Y esa es una gran pregunta para la ficción, por eso yo estoy paralizado, no puedo escribir, no sé qué va a pasar.
Es una gran Ah, pregunta de cómo sigue claro, esto, cómo sigue. claro. Sí, Aquello sí, que sí, antes era sí. literatura ahora es verdad. Es impresionante. Exactamente, sí, la pandemia está haciendo visible todo lo que estaba, bien vos decís, guardado abajo de la alfombra y todo lo que se viene, también esto de las guerras biológicas, o sea, si vamos a continuar en este sistema, ¿no? de poder que inventa y todo esto, nosotros, bueno, ahí, creando, pensando, y que no sea ciencia ficción, porque vos me decías lo del hombre embarazado y yo digo, no sé si estamos tan lejos de eso, hay tantas Bueno, vivimos en una ciencia ficción, a veces pareciera, ¿no?, que estamos es que ya no estamos atravesadas. tan lejos. Y esa tesis un poco la tienen mis obras. Siempre le Sí, sí, llamé, tal. antes le llamaba a mi teatro disparate, para no ponerle absurdo, porque hay situaciones absurdas, como un hombre embarazado, por ejemplo. Sí, Pero a mí me gustaba decirle disparate porque no era tan absurdo, justamente por lo que vos acabás de decir. ¿Qué tan lejos estamos de que construyan un útero artificial en el cuerpo de un varón, de alguien asignado como varón, y se ponga a gestar? Bueno, no sé, a lo mejor es un delirio, pero es como vos decís, y más ahora la pandemia nos puso como en ese brete, o sea, no estamos tan lejos. Es muy sí, raro pensarse de aquí en más. Es sí, sí, extraño lo sí, que está como pasando. que es en el presente, ¿no? Yo siento que en este momento, si no se puede crear o se puede crear de otra forma o pensarnos en la producción, es algo muy loco. Así que, Sebas, la verdad, muy linda la charla. Me gustaría que agregues lo que vos quieras libremente, si tenés, aunque sea en ciencia ficción. ¿Tenés pensado cómo puede seguir esto con la producción o directamente hablas del presente como una paralización que la pandemia nos pone en este lugar de no producción, de resistencia? ¿Cómo pensás toda esa Bueno, en principio yo creo que vamos a tener que seguir resistiendo a algo, sea lo que sea que pase con este nuevo orden. etapa? Esto que hablábamos al principio de que es una condición política ubicarse en el lugar de la resistencia aquí en esta provincia, yo creo que nosotras vamos a seguir desde ese lugar y que la resistencia, nuestras prácticas de resistencia nos han enseñado mucho a la hora Mm, de combatir frente a los sistemas de opresión. Por ejemplo, no sé, los canales de solidaridad entre colegas, un montón de cosas que suceden en los sí, sí, cuerpos sí. de resistencia, digamos, que ya las tienen aceitadas. Para mí, el gran cachetazo de esta pandemia se lo llevan los sistemas hegemónicos. Algo que Mm. hablábamos recién también. Buenos Aires nunca se imaginó, hablo de los sistemas Sí, sí, de de teatrales producción. de producción del Estado, por ejemplo, o los que estaban subvencionados, nunca se imaginó que la cultura o que su trabajo no iba a ser esencial. Es un golpe muy fuerte para la gente que estaba trabajando de una Tal manera cual. muy vinculada al Estado o a sistemas teatrales financiados. Nosotras, que estamos en el margen y que siempre nos la tuvimos que ingeniar para llevar gente al teatro, para que ese ritual tenga público y demás, vamos a seguir insistiendo sobre eso, con protocolo, sin protocolo, subversivamente, como sea, pero vamos a seguir en lo mismo. Y a mí lo más optimista de todo esto es que el haber estado siempre en el lugar de la resistencia nos ha enseñado cuestiones que ahora nos van a servir muchísimo. Así que en ese Lo, sentido yo tengo una mirada optimista por cómo vamos a continuar. lo A que vos decís, diferencia, sí, 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 me lleva a esto, a la calle, ¿no? Al haber resistido y al haber aprendido tanto, ¿no? De todo es esto lleva. Sí, sí, Es que si decime. lo pensás, cuando hay un gran sistema, yo pienso esto, ¿no? ¿Qué faltaba que pase por la virtualidad? Porque también esto es lo otro. Sí, sí, Quienes sí. venimos pensando el sistema hace rato, hace mucho tiempo que nos sentimos confinados, ¿no? O sea, la situación de confinamiento ahora es real y Sí, 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 concreta y tal está cual. todo el mundo. Pero quienes venimos analizando y pensando el sistema, sentimos que nuestro cuerpo está atrapado hace mucho tiempo y que hay ciertas cosas que la virtualidad se estaba llevando y que en la presencialidad ya no estaban, que venimos observando hace tiempo. Los vínculos, por ejemplo, la manera de vincularse, de tener amigos, de tener likes, todo esto que Sí, sí, cuenta sí. Black Mirror, ¿no?
ya todo eso estaba atrapado en la virtualidad. Ahora la pandemia lo que hizo fue terminar de llevarse todo a ese vecindario virtual. Exacto. Arrasó con las artes escénicas, con las clases, con la Sí, escuela, sí, con sí. un montón de cosas Todo, que toda la vida. faltaba un cachito para meter en este nuevo modo de vida, pero este nuevo modo de vida se viene cocinando hace rato. Por eso digo, Sí. el teatro ya hace tiempo, por lo menos mi teatro, hace tiempo que se preguntaba cómo sacar a la gente de su casa y llevarla al teatro. Cómo hacer que la gente vaya a la presencialidad del ritual escénico. ¿Cómo hacer? Hace rato Sí, que sí, mi sí. teatro se preguntaba cómo competir con un meme, cómo competir con las series de Netflix. ¿Cómo hacemos con algo tan arcaico como Sí, el sí, teatro? aparte la estética tuya. Bueno, se ve en la foto un poco del libro, pero hay una estética muy particular. También a mí se me viene el boliche en la noche, no sé. Eh, y eso es atractivo también, pero vamos, digamos, la idiosincrasia neuquina es muy particular. Yo viví en Neuquén un año y medio, hace 15 que vivo a 20 kilómetros, esa zona rural, pero Neuquén es el lugar petrolero por excelencia, comercial, o sea, el capitalismo vino ahí en una isla a ponerse en Neuquén y como que el teatro, ¿no? Más de barro, de abajo, de periférico, es muy loco, es una resistencia y un contraste muy interesante. Y bueno, me gustaría que hables un poquito de la estética, si nos queda tiempo, ya me perdí en el tiempo de esta charla tan... Aún Sí, tenemos bueno, algunos minutos, Luciana, perdón, Sebastián. Prosigue, Ah, bueno, dale. adelante, chicos. La estética es mestiza, o sea, tiene que ver sí, con este mestizaje del que hablábamos, así como sí, sí. convive el petrodólar, digamos, o sea, las empresas petroleras que crean una subjetividad de gente que trabaja un tiempo ahí, cobra en petrodólar, le decimos acá, a la cantidad de dinero que cobran los empleados de las empresas petroleras. Claro, este Sí, gobierno un tanto fascista del que hablábamos, su mayor ingreso y sus mayores negociados tienen que ver con la el petróleo. capitalización del petróleo, de las empresas petroleras, y ni hablar de los estragos que generan a nivel territorial, porque se instalan y desarman comunidades y atrofian ecosistemas y practican fracking y bueno, ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Extractivismo, sí, todo. Extractivismo. Entonces, esos negociados generan como modos de vida que están como muy relacionados con eso, y por otro lado estamos los barrios, las comunidades, la gente que se las tiene que ingeniar, los docentes, la gente que se las tiene que ingeniar para convivir con eso. Y la desigualdad es Mm, grande, como en todos lados de Latinoamérica. Y entonces el teatro, por lo menos el que yo hago, intenta hacer dialogar esos mundos, que no son dos. O sea, a mí me gusta como sí, son. desarmar la Sí, polaridad sí, sí, sí. para no pensar tan binariamente. Digo, son más mundos que se Muchísimos. entrecruzan y aparece como esta alquimia mestiza, digamos, que es propia de Latinoamérica. O sea, es Sí, 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 propio propia, tal de cual, la... pero que yo siento que la idiosincrasia neuquina tiene una particularidad y es peculiar, ¿no? Es peculiar este territorio y también como muy, muy nuevo, yo lo siento así, ¿no? Como que históricamente está todavía corriendo la sangre, ¿no? Corriendo la sangre de la conquista del desierto, de Por todo lo eso que nos pasa, pasa. Lu, por eso Sí, pasa sí. que alguien que ve estas obras o lee tu libro o demás, se identifica más con lo que nosotras hacemos y no se identifica tanto con la escena porteña, por ejemplo, porque un conflicto pequeño burgués de un matrimonio heterosexual que tiene que decidir si vive en Palermo o no sé qué, o vuelve a la casa vieja de la madre a ver cómo Sí, se van a repartir los bienes. Ese tipo de historias o de narrativas no hacen mucha mella acá. En principio porque, no sé, no hay sí. grandes familias que hereden casas del 1800 a sus hijos. O sea, Claro, eso claro, no no está, existen. no existe Sí, sí, acá. sí. Entonces, pasa eso cuando una ve una dramaturgia extranjera, y mirá que estamos hablando de obras de Buenos Aires.
no, Sí, sí, tal algo pasa cual. con la identificación. En cambio, cuando ves una cosa más monstruosa, más mestiza, más con todas estas mezclas de las que estábamos hablando, la identificación es mayor. Por eso la gente consume este tipo de ficciones y se siente más cercana a este tipo de ficciones. Eso está Muy bueno. interesante. Bueno, ya pienso y cómo me gustaría volver al teatro. Me diste ganas de volver a sacar una entrada. Bueno, igual hay cuestiones virtuales, pero no son obras tuyas. Yo vi ayer que publicaron en YouTube eso de Dorotea. Va, te pregunto por si tenés disponible alguna obra, se puede ver en YouTube, ¿podemos algo o no? Sí, No tengo te... obras en YouTube, pero no las comparto mucho. Tengo un Ah, canal está de bien. No, YouTube no, te que se pregunto por llama... las dudas si querés que esté disponible, la gente que nos está No, escuchando. hoy en Deriva Teatro, que es el teatro que yo, en mi cuartel, digamos, de investigación y mi búnker, mi compañera de sala, Verónica Martínez, va a estar a las 16:30 horas Argentina, brindando una función de su obra El Fuego Frío, el Fuego Web Frío. En vivo, o sea, van a estar en el Ah, teatro ahí. Ella, Verónica es inquieta, no quiso sí. quedarse tranquila, como el resto, paralizada, y Hola. se puso a hacer teatro. Bueno, Lu, vos también. Yo Eh, admiro mucho eso, pues la verdad que a mí no me pasó. Yo me paralicé y fue como, no, ahora voy a observar, a ver Está qué bien pasa. igual, yo creo que es como lo que tu alma necesita y claramente sos un observador que reproduce, o sea, sos un observador neto, porque todo esto que pasa en las obras es una observación total de la realidad, ¿no? Filtrada y pasada por vos, y me parece súper interesante que también estés en el lugar de observador, porque también al estar produciendo se te pasan de largo un montón de cuestiones, no parás a mirar, seguís produciendo y estás haciendo y estás, te digo, en el baile, porque yo también estoy metida en festivales y en cosas y siento que se me pasa a veces y que no paro a observar. Entonces es súper interesante lo que te está pasando. Y también te Sí, agradezco un montón esta charla, estar haciendo acá visible tu trabajo, me parece súper, súper interesante. sí. Creo que va a estar bueno detenerse un poco a observar y pensar. Siempre le hace bien, me parece a mí, al lenguaje detenerse a mirarlo. Y en ese sentido, yo siempre Tal estoy cual. como conectado con lo que está pasando. Me voy a Buenos Aires y me afano cosas, me robo, ¿no? Digo afano, pero para que me entiendan todas, me robo procedimientos y los pongo en juego acá. Bueno, los pienso desde un lugar más patagónico, más neuquino. Cómo serían puestos en escena acá. Siempre estoy haciendo esa cosa media de vigía, pero no el vigía vigilante de la policía, que es el peor, sino el de la mafia, ¿viste? La Sí, campana, ese que espía y ve de sí, qué sí, manera sí. se puede robar algo de la mejor manera posible sin dejar rastro alguno. Sí, yo, mira, pensando en vos, pienso, esto es todo dialéctica, estamos hablando directamente, pero pienso que vos creaste un lenguaje. O sea, no sé, bueno, si sos consciente de eso o no, pero hay una lingüística propia, hay una forma de ser súper interesante. O sea, me sale la palabra interesante, pero digo, hay un lenguaje muy propio que se hace visible en toda esta literatura, en todos estos textos que se ponen en escena, ¿no? Así que bueno, muy agradecida de estar acá y que te escuchen y que, bueno, puedan saber acerca de quién es Sebastián Fanello y qué hace en la Patagonia, que cuando la nombramos en otros lugares del mundo parece que es el Q y somos el Q del mundo. Es verdad, es verdad. Bueno, es todo robado lo mío, Lugo, es todo robado. Hay mucho Jean Genet en el fondo de todo esto. Hay muchas poéticas contestatarias de la Argentina que me interesan. Hay mucho anarquismo. De Ujú. todo, yo voy con esto de robar, digo, trato de ir a Sí, robar. sí, sí, A- hay tal mucho de cual. X-Men, de mutantes, que los tengo Sí, acá. de esa palabra, sí, sí, sí. Los tengo acá, mis mutantes marginales. Eh, Hay mucho, sí, me parece que lo hacemos un poco todas. Claro, pero la Robarnos. mutación es muy propia, o sea, uno como habla de esa ensalada, ¿no? Lo que pone de condimentos, lo que elige para que sea parte y no sea parte, ¿no? Toda esa
esa Sí, cuestión creativa tiene un lenguaje muy propio y que la mutación se ve a lo largo de los años, ¿no? Lo que estuve leyendo y lo que vi, creaste una propia estética. Entonces eso vamos a ver qué pasará después de la pandemia, porque yo ya me imagino, aparte usas términos en inglés que me matan, ¿no? Yo el inglés como que casi no lo estudio lenguas originarias porque como que me reniego a estudiar inglés, aunque algo uno entiende, porque estamos tan conquistados que la lengua, y ahí se hace visible ya en tus propios conceptos en inglés, esto de lo conquistados que estamos, ¿no? Y de lo claro, sí. occidentalizados. Mi idea es devolver siempre desde un lugar irónico un montón de cuestiones, ¿no? Apropiarse de las injurias, apropiarse de lo que han hecho con nuestros cuerpos. Siempre la ironía, por suerte, nos sirve para eso, para jugar con todo eso y Al tratar de ser borde, coherente. sí, sí, Tratar de sí, y ser coherente para mí es importante, ¿viste? ¿Cómo sos coherente? ¿Cómo contás desde el lugar en el que estás? ¿Qué haces? ¿Cómo lo difundís? ¿A dónde vas? ¿Dónde lo tal mostrás? cual, ¿Dónde te metes con este sí, lenguaje? Porque hay lugares donde yo no negocio mis obras. Mis obras no claro, van, o lugares donde no me meto, gente con la que no me tomo el mate. Y eso claro, lo he sostenido y lo sostengo siempre. Para claro. mí, eso es tan importante como el lenguaje que una va creando. Porque la Ujú. estética, en definitiva, no es solamente procedimientos, Sí, 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 no son solamente procedimientos de arte, digamos, sino que también son ideas políticas, micropolíticas en este sentido. exacto, Y, micropolítica. y para mí es importante las dos cosas, defenderlas. Mm. Bueno, chicos, entramos ya Bueno, en esta última parte final. Agradecerles a ustedes por por la ponencia el día de hoy, aquí en la primera Feria Virtual del Libro de México. A ti, Luciana, por entrevistar a Sebastián. Sebastián, de parte de los organizadores, Alan Morales y César Salvatierra. Muchos éxitos y felicidades en tus proyectos a futuro. Igualmente a ti, Luciana, para a futuro gracias. en las obras junto con el grupo que ya expusiste con nosotros en fechas anteriores. Y nada, invitarlos a próximas ferias a futuro. Y a los que recién se conectan, quédense con nosotros que vamos con más ponencias y exposiciones aquí en la primera Feria Virtual del Libro México en el penúltimo día. Mañana es el último día con la gran clausura. Muchas gracias de nuevo, chicos, y un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias. Gracias, Lu. Nos